una anécdota muy importante en cuanto a la virilidad, a la dignidad, a la responsabilidad de un maestro cuando está frente a su grupo. Llega el candidato Díaz Ordaz a la escuela y quiere hablar con Patricio Redondo. Queremos hablar con maestro Patricio Redondo. Sí, señor, cuando termine de dar clase. Antes no puedo. Un candidato de aquel entonces que había una aplanadora y le dicen eso, él dijo que se regresó. Lo espero por la tarde si usted quiere. Se regresó a platicar con él. Digo, si eso no es fuerza de un maestro en 1900, no recuerdo la fecha, eso sí no la recuerdo, pero eso es una anécdota que me llegó mucho. Y desde entonces pensé, el maestro debe ser responsable, debe ser honesto, debe prepararse, debe luchar por los problemas sociales y debe tener dignidad para que no lo cojan como trapeador. Llegué a San Andrés en 1960, febrero, el 16 de febrero. Tuve la suerte de que un paisano mío dejó su plaza. En aquel entonces el sindicato tenía mucha fuerza, digo, mejor dicho, poca fuerza. Y me dieron una propuesta y la rompieron. Pero llegó en ese momento un paisano mío que había trabajado en San Andrés y me dice, ¿ya tienes plaza? Y digo, no, mira, aquí tienes la mía, te la voy a dar. Ve a San Andrés, es un lugar muy bonito, pero vas a ser promotor de educación física. Y digo, y caramba, practiqué muchos deportes, pero no es lo mismo que ir a trabajar con alumnos en cuanto a que aprendan los deportes. ¿Por qué es importante para mí ese año que trabajé como productor de educación física? Porque me dio la oportunidad de conocer a Patricio Redondo Moreno y la escuela que había fundado. Y comenzamos a hacer amistad con el maestro Patricio Redondo, una persona muy capaz, culturalmente hablando, hablamos de todo, pero más hablaba él, yo no. Él hablaba más porque yo no conocía muchas cosas y fui integrándome a su pensamiento, pero no a su acción, porque no entendí perfectamente lo que él hacía. Todavía no lo aprecié. Comencé a trabajar, pero yo ya tenía aquel gusanito de que no podía ser igual que los maestros que me habían atacado abusando de su poder. Y comencé a trabajar. Introduje laboratorios, los efectos audiovisuales, grabaciones, música interna en las aulas, y a 18 maestros no le parecieron bien porque ellos puro dictar. Había maestros que tenían una libreta como esa de resúmenes, y esos resúmenes se los dictaban cada año lo mismo, a que se los aprendieran de memoria. No me gustaba a mí, ni tampoco a ellos les gustaba cómo trabajaba yo, dándoles la oportunidad. Inclusive tenía yo un horario especial, un horario que nadie me dijo que no. Yo trabajaba lunes puro español, martes puras matemáticas, miércoles pura cuestión de tipos, ciencias naturales, experimental, ya, sin tener laboratorio, y los jueves cuestiones sociales de investigación, no de copia, de investigación, de fenómenos, de causas, todo eso. Y en los viernes me dedicaba a educación artística, educación tecnológica, lo que se podía hacer en la primaria, y educación física. Bien, platicar con Patricio Redondo fue algo extraordinario. Primero, me hizo ver lo que es un maestro de verdad, en puntualidad, en trabajo, en esfuerzo, en preparación
Y una de las cosas más importantes fue el cariño por los niños. Y defenderlos cuando era necesario defenderlos de todo mundo, ante cualquiera. Eso fue lo que me dejó. Y dije, pues ojalá llegue yo a ser un poco como él. ¿Por qué? Porque de verdad era interesante. No, todo el mundo hablaba en San Andrés de Patricio. ¿Y cómo hablaba de él? Como una persona muy enérgica, una persona que se dedicaba exclusivamente a los niños. Y eso es increíble. Y también por necesidad tuvo que dedicarse a los adolescentes, pero dando clases en la secundaria, pero con una migaja de recursos económicos que le pagaban, sino para poder tener una casita, un cuartito, para tener ahí a 8 o 10 niños trabajando ya en su primaria que estaba fundando. Es una cosa muy bonita, ¿no? Muy interesante, pero lo más importante para mí fue querer ser un tipo así. Al morirse Patricio, era tanto su influencia pedagógica que el director general de Educación Popular de Veracruz fue a su sepelio. Fue precisamente a decirle al que había quedado como su suplente en la dirección que le ofrecía esa dirección para que le ayudara en lo que él quisiera. Te ofrezco la escuela, ¿qué quieres que te ayude? Es el máximo organismo educativo de Veracruz, ¿qué quieres que te ayude? Y no era ambicioso y no sé si fue un poco, pues digo, lamentablemente, solamente le dijo, quiero que este se vaya a trabajar conmigo. Una placita de maestros pidió y me eligió a mí. Entonces llegar a esa escuela a sustituir a una personalidad pedagógica de esa categoría, me llevó un año con un techo encima de mí, porque todos me decían, es que Patricio así lo hacía. Sí, así lo hacía. Es que Patricio así lo hacía. Y era la sombra que tuve durante un año. Difícil para mí, fue muy difícil adaptarme. No me entendía con los chicos por el proceso que yo seguía, a pesar de que hacía algunas cosas, no era lo mismo, era diferente y no había compatibilidad maestro-alumno y consecuentemente no había entendimiento. Digo, ¿y ahora qué cosa hago? ¿Huyo o me esfuerzo por no huir? Y sí, dije, no huyo, me voy a preparar. Yo ingresé a la escuela primaria de 6 años, en una época que no se aceptaba gente así, sino de 7 años. Pero me dejaron entrar como oyente. Me gustó estudiar y aprendí yo rápido y automáticamente ya me nombraron oficialmente como alumno de la escuela. Las vivencias que tuve en el primer grado de primaria y en el segundo fueron terribles. ¿Por qué terribles? Yo siempre tuve una estatura pequeña, una corpulencia débil y una timidez bastante grande, bastante pues fuerte, ¿no? Entonces, pero tuve compañeros muy dificilones que hacían maldades por todas partes. En un día me tocó que alguien hizo una barbaridad en el grupo, la maestra se enojó, me cogió de la parte trasera de la cabeza y me estrelló en el pizarrón y volaron los dientes, felizmente los dientes de leche. Y me tocó otra maestra con ciertas características de agresividad, una corpulencia como de 80 kilogramos, etc. Pero ahora fue con un anillo que tenía un diamante, no sé qué, una piedra, pero afilada. Igual pasó, sin hacer nada, me daban de golpes. Y ese me tocó en la cabeza, y como la cabeza sangra bastante, pues me asusté bastante porque precisamente sangré mucho. Son experiencias que me dijeron, o que me hicieron ver que no debían hacer así los profesores, sino que los profesores deberían ser más atentos, más amables, y que ayudaran al niño a que creciera. Esa fue la conclusión a la que llegué, sin pensar que algún día yo sería profesor.
Mi abuelita en esa etapa de primaria me veía estudiar, me veía realizar los trabajos bien hechos, con gusto, con eficacia, y siempre me decía, tú vas a ser profesor. Pero yo, ¿por qué? Le decía, vas a ser profesor y donde quiera que vayas, yo me iré contigo. Esa era una de las cosas que ella me decía. Mi intención era llegar, pues yo quería mucho, de acuerdo con el aspecto deportivo, al Politécnico Nacional. Me identificaba yo mucho con él. Todos los juegos en diferentes áreas, yo los veía o cuando menos los leía y me identifiqué con él. Mi equipo de básquetbol usaba los colores del uniforme del Politécnico. Pero tanto me insistió mi abuelita, y de acuerdo con las necesidades económicas de un hijo de un zapatero y de una madre ama de casa, teniendo una persona en Jalapa, Veracruz, la capital del estado, que estaba viviendo, y me dio la oportunidad, me fui a estudiar a la Normal Veracruzana, Enrique Cerveza. Ahí comenzó, y me gustó tanto que estudiaba yo bastante sin poseer ningún libro, sino que mis compañeros me ayudaban prestándome los libros y yo ayudándoles a estudiar. Muy capaces, amantes de su profesión, que a veces ya no lo encuentra uno en ninguna parte, que me animaron más todavía. Y uno de ellos, un profesor llamado Salvador Valencia, que también ya tiene muchos años de muerto, me daba muchas oportunidades. Cuando algún maestro faltaba en la escuela primaria, anexa a la normal, yo iba a sustituirlo. Y eso me ayudó también a ir queriendo más a mi profesión docente.